Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vera y sean bienvenidos a un episodio más desde el sótano de la historia. Hoy vamos a hablar un tema realmente interesante y que cuenta con muy pocas fuentes, pero hemos tratado de recopilar lo que se ha podido y lo que hemos encontrado sobre el tema. Hoy vamos a hablar del papel de las mujeres en la época prehispánica. Para esto nos acompañan Gabriela Alcázar, egresada de la carrera de Historia, y Carola Cuba, licenciada en Historia de la UNSA, de la misma carrera. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar con este apasionante tema. Como sabemos, muy poco se habla del papel de las mujeres en esta época precisamente. Generalmente cuando hablamos de los incas, de los señoríos aymaras, vemos el papel protagónico que han tenido, ya sea de los generales, ya sea de los líderes de estos grupos. Tenemos una genealogía de los incas gracias al lado peruano realmente amplia, incluso de sus generales que han sido partícipes durante estos procesos de conquista de los incas y en la defensa contra la invasión española. Pero más allá de esto, no tenemos en sí de las mujeres, no tenemos nombres, más que, por ejemplo, Mama Oglio, que es en el caso de los incas, o del mito de los hermanos Ayar. Y peor aún si nos retraemos a la época de los señoríos aymaras, de Tiahuanacu, de los Moche o de otras civilizaciones. No hay nombres resaltantes y no tenemos pues representantes femeninas más que algunas menciones sobre los trabajos que hacían, como en los textos de Huamán Poma de Ayala, en las edades de las mujeres. Y es así que quisiera empezar contigo, Gabriela. Si tú nos podrías hablar un poco más de esto y decirnos cuál fue el papel o el rol de las mujeres durante todos estos periodos prehispánicos, de los señoríos aymaras, los incas y los moches. Claro que sí, Luchito. Muchas gracias nuevamente. Feliz de estar con ustedes. Y bien, como tú mencionabas, hay muy pocas fuentes que nos hablen de este periodo, de esta época, ¿no? De las mujeres. Y mencionabas precisamente de Guamán Poma, ¿no? A ver, el rol de la mujer podría comenzar con los señoríos aymaras, donde Guamán Poma nos señala, ¿no? Que el rol de la mujer ha sido un poco más ejercido al papel político que sostenían las mujeres comandando, ¿no? Los bloques numerosos de soldados y tenían potestades de autoridad las mujeres ya, y la mujer aymara no solo vivía compartiendo hábitos, ideas, creencias, sino que era partícipe, ¿no? Según Mamán Poma de Ayala, la mujer era partícipe en forma efectiva, ¿no? Dentro de la sociedad, en el aspecto musical, por así decirlo, ¿no? Compartía con la comunidad esas relaciones, esas experiencias personales, comunales que se tenía dentro de la sociedad. La mujer aymara tenía un papel importante en la estructura social y cultural andina. Eh, Esto se basaba en los ritos y las creencias que provenían conjuntamente los valores que refuerzan y actualizan ese pensamiento de espiritualidad que se tenía, ¿no? En la época aymara. Y conllevaba con eso el quehacer aymara ya. Según Guamán Poma, las cualidades innatas que las mujeres tenían con el canto, el baile, eh, pusieron a la mujer, a la mujer aymara en un sitio así preferencial en las reuniones sociales, ya junto a los festejos religiosos. Entonces, el papel de la mujer aymara ha sido más sobresaliente en ese aspecto, ya en la identidad musical que ellas tenían. Esta se caracterizaba por el timbre de su voz, ¿no? Que hemos venido arrastrando hasta la actualidad, podría decirse. Eh, con los cantos de las mujeres, ¿no? Que se tienen con las mujeres aymaras, que se tiene con la voz aguda. Entonces,
lo que sobresale de eso, de las mujeres, es eso, ¿no? Lo parte fundamental dentro de la sociedad que ha sido en los señoríos aymara. A ver, en cuanto al rol de la mujer inca, es un poco más visible, ¿no? Se puede apreciar y se puede ver un poco más de cosas. Bueno, con las mujeres incas se ha podido apreciar dos tipos de mujeres. La mujer hogareña, que ha sido dedicada a los hijos, a la agricultura, y la mujer fuerte, por así decirlo, ¿no? Que era la guerrera y dominante. La mujer del pueblo tuvo que cumplir con las tareas agrícolas, ¿no? La mujer hogareña, las tareas agrícolas, textiles para su familia, tanto para la familia como para el Estado. Y el poder, y se vio, ¿no? Se reflejó en eso, el poder de decisiones y dominio que tuvo la mujer durante en ese periodo, ¿no? Ha sido bastante importante, ya que la mujer simbolizaba, ¿no? La fertilidad, y su labor primordial era ocuparse de las labores del hogar, como lo mencionó, ¿no? Que era que esta era una de las dos mujeres señaladas dentro de los incas. La mujer se encargaba del cuidado de los hijos, tejer las vestimentas que usualmente eran parte de ellos, ser parte fundamental de la familia, ayudar en el campo, preparando la alimentación y demás, ¿no? En cuanto a la mujer, la segunda parte, las mujeres, también existían las mujeres de la nobleza, ¿no? En el Imperio Inca, que hemos podido apreciar que también ellas se hacían cargo del cuidado de los hijos, de tejer, hilar, pero más allá de eso se preocupaban por el aspecto personal de la familia de ellos, de la persona, de su pareja, y era la mujer principal, como habías mencionado, Luchito, era la coya, ¿no? Que tenía prestigio entre las mujeres de élite. Participaba, era parte de los rituales, en ausencia de los incas, ellas tomaban el mando y quedaba al cargo de todas las otras mujeres. Vivían en un estado se vivía en un estado de inferioridad, por así decirlo, muy marcada por el inca, ¿no? Pero la mujer inca tenía, ¿cómo les digo? Un alto reconocimiento al pertenecer a la nobleza, ¿no? Entonces, sabemos que la mujer en el Imperio Incaico, también en esa parte de la mujer del pueblo, aparte de cumplir ese rol de servidumbre y doméstica, también incursionó en la vida política, ¿no? Como les había mencionado. También las mujeres han sido parte de la sociedad. Ellas estaban como fueron reconocidas igual o ejercían sus papeles como curacas, delayu, gobernadoras de regiones, sacerdotisas, que vivían en los templos con poderes de decisión, podían tomar decisiones en cuanto a las celebraciones que se tenía y los ritos religiosos, ¿ya? El rol de las mujeres moches era también, hemos podido apreciar que existen diversos estudios, ¿no? Sobre la cultura moche que muestran el predominio del hombre en todas las relaciones que ha habido, ¿no? En cuanto al poder, lo religioso y lo cultural. Pero ahí se ha podido observar que a medida que ha ido pasando el tiempo, las mujeres han sido parte de la comunidad moche en el aspecto arqueológico, ¿no? Bueno, que ellas han ido variando con el tiempo en cuanto a las actividades y hábitos que ellas desenvolvían en cuanto a lo doméstico, ¿no? Se ha podido conocer la habilidad de las mujeres que ellas tenían con las cerámicas, y la mujer aparece entonces enormemente, ¿no? Es reconocida enormemente con esa labor que ellas realizaban, que era la labor de la cerámica que ellas trabajaban, ¿no? También por otra parte hemos podido apreciar que la mujer
realizaba los quehaceres de la casa y vivía, ¿no? O sea, trabajaba para el sostén de la familia, ¿no? Las relaciones que se tenía en el hogar. Se dedicaba a tejer, a hilar, en la preparación de los alimentos, la chicha. mm, y bueno, más allá, cuando la mujer ya fue vista con la, qué sé yo, en el aspecto de que ella empezó a sobresalir con el trabajo de la cerámica, ya empezó a tener un trato similar a lo de los hombres, ¿no? Y ya podía incluso subir y ser parte de la élite. Las mujeres han tenido un papel importante, las mujeres moche, en la construcción y el mantenimiento de la sociedad, ¿no? Conjuntamente con los hombres. También ha sido muy importante la presencia de la mujer o de las mujeres dentro de los rituales, ¿no? Que se tenía en la cultura. Y también ha surgido ahí el papel de las sacerdotisas, que eran parte principal de los rituales, de los sacrificios humanos. También aparecieron las curanderas, ¿no? Que esto ha ido repercutiendo más allá, ha ido conociéndose un poco más allá, cuando las mujeres ya empezaban a tener este tipo de labores, de, de reconocimientos o ser vistas ante la comunidad, ¿no? Entonces, el papel de la mujer en estos, podemos apreciar que perdón, el papel de la mujer en la época de los señoríos aymaras, incas, moches, pues ha sido igual, ¿no? Súper marcado, ¿no? Y podemos apreciar que miren la época prehispánica, es que el papel de la mujer ha sido súper marcado, ¿no? Que se dedicaba principalmente al hogar y ya en las distintas culturas ha ido cambiando este rol que la mujer tenía dentro de la sociedad, ¿no? Sí, como tú dices, vivimos en una sociedad completamente matriarcal, en donde la crianza de los niños pues es fundamental para todo papel, pero muchas veces, como decía la doctora Mary Money en sus clases de introducción, estas historias las hacen pues en base a la historia del héroe, de quien gana, y dejamos de legado la historia del otro. Sobre el mismo punto, Caroline, ¿tú qué nos podrías hablar o acotar sobre el papel o el rol de las mujeres en los señoríos aymaras, incas, moches u otras civilizaciones prehispánicas? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que podemos ver el rol de la mujer en cuanto a las instituciones donde ha participado, ¿no? Uno sería el hogar, el segundo sería producción y especialización, la religión, poder, sobre todo poder político, guerra y conquista. En la cosmovisión andina, en las sociedades pre-inca, inca, las mujeres ocupaban espacios sagrados. Por ejemplo, lo podemos ver en los mitos, digamos, del nacimiento del Hijo del Sol, que van a asociar lo femenino a las necesidades del humano para subsistir, ¿no? En esto, por ejemplo, se destaca la Pachamama, que es la madre tierra, Mamacocha, que es madre del mar, Urpa y Huacha, que es, por ejemplo, la diosa de los peces y aves marinas, entre otras deidades, lo cual nos muestra que la mujer en esa época cumplía un rol de protectora de vida, de energía. Estas sociedades tienen una división de trabajo basado en la complementariedad, ¿no? Es decir, el rol de la mujer era indispensable para el rol del hombre y viceversa. Tenemos que tener en cuenta que para hablar de la mujer en los tiempos prehispánicos debemos remitirnos, bueno, no solo a la arqueología, sino también a las crónicas, documentos sobre la extirpación de idolatrías, a los mitos y a los relatos de tradición oral, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las crónicas y los mismos relatos de tradición oral
a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, han sufrido, por ejemplo, modificaciones, omisiones o aumento, digamos, de otro tipo de datos, ¿no? Por lo cual, digamos, se hace muy difícil hablar sobre el verdadero rol que desempeñaba la mujer en estas culturas. Ahora bien, en los mitos se distinguen dos tipos de divinidades, ¿no? Las masculinas, que van a estar relacionadas sobre todo con los fenómenos naturales, como avalanchas, movimientos sísmicos, tormentas, rayos y sucesos que hablan del control a través de los sacrificios y ofrendas, ¿no? En cuanto a las divinidades femeninas, podemos ver que cubrían las necesidades del género humano, ofreciendo a sus fieles, bueno, lo necesario para subsistir, como ya habíamos mencionado, ¿no? El ejemplo de la Madre Tierra, la Mamacocha y Urpay, Huacha. Ahora, como bien lo mencionabas, Luchito, al inicio, bueno, en la introducción, un ejemplo, digamos, de lo que es la mujer, el rol de la mujer, pero de esta mujer, digamos, que se da en los mitos de las deidades, podemos ver que entre los incas uno de los temas que más resalta es la presencia de dos arquetipos femeninos, ¿no? Por un lado, como bien también lo mencionaba Gabe, está la mujer hogareña, ocupada en las tareas de la casa, la crianza de los hijos, el cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Y por otro lado también vemos, por ejemplo, a la mujer guerrera, ¿no? Libre, osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Estos dos ejemplos de mujeres están representados, por ejemplo, en la primera por Mama Oglio y la segunda por Mama Huaco, ambas compañeras de Manco Cápac, ¿no? A su arriba al Cusco. Si bien Oglio representa la figura de mujer sumisa y subordinada, Mama Huaco, por el contrario, nos muestra una mujer fuerte, guerrera, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, esos dos tipos de mujeres, ¿no? En la mitología, por ejemplo, que se relata de los hermanos Ayer. Entonces podemos ver que esto es una manifestación de la relación, no solamente, digamos, entre los dioses, sino entre también los géneros, ¿no? Ahora, por ejemplo, como bien señalábamos al inicio, ¿cuáles o en qué roles se desempeñaba la mujer? Gaby ya nos habló, por ejemplo, de cómo se desempeñaba la mujer en el hogar, en la producción y especialización, que estaba más vinculado con el tema del trabajo de la tierra, ¿no? Que tiene diferentes ritos de trabajo en el que no solo participaba la mujer, sino también participaba el hombre, pero cada uno con determinada tarea. Ahora, en cuanto a religión, ya vemos, por ejemplo, el trabajo que desempeñaban sobre todo las sacerdotisas, ¿no? Ahora, en cuanto a poder, ya bien también lo señalaba Gabe, estamos hablando de poder político, el hecho de que en ciertos sectores del Imperio Inca ejercían el poder político o eran jefas, digamos, de un determinado sector, mujeres. Ahora, en cuanto a guerra y conquista, vemos también, y creo que lo vamos a ver más adelante, cómo las mujeres, en el caso de las mujeres, por ejemplo, del Imperio Inca, van a desempeñar papeles fundamentales, no solamente para el resguardo del territorio del imperio, sino también contra las invasiones, por ejemplo, de otras culturas o de otros imperios que también, digamos, querían conquistar a los incas. Entonces ahí vamos a ver el papel fundamental que va a tener la mujer como mujer guerrera, ¿no? Ahora, creo que también tenemos que ver, bueno, ya estábamos hablando un poco sobre la mujer en la religión, ¿no? Ya esto, por ejemplo, ya lo decía tanto tú, Luchito, como Gabe, que, por ejemplo, en la crónica de Buen Gobierno de Huamán Poma de Ayala se hace referencia también al papel que desempeñaba la mujer sacerdotisa. Esta mujer sacerdotisa va a ejercer como que dos tipos de papel, ¿no? De sacrificadora, que va a ofrecer, digamos, el sacrificio, y también sacrificada, porque muchas veces ellas mismas se ofrecían como sacrificio ante las deidades, ¿no? Las crónicas que podemos revisar, por ejemplo, de la época, no hablan mucho acerca del papel, digamos, de las sacerdotisas, ¿no?
Por ejemplo, en la crónica de Pedro Pizarro, hay un dato muy pequeño sobre cuando llegaron los españoles. Habían encontrado un ídolo femenino que en Apurímac, en el cual la encargada era una sacerdotisa llamada Azarpay. Entonces era un templo dedicado a la luna y a la tierra, entonces en el que eran deidades femeninas, ¿no? Entonces la sacerdotisa también era mujer, y esta mujer, para no caer en manos de los españoles, bueno, se sacrifica, ¿no? ante sus deidades. Entonces podemos ver que el papel, digamos, ahora lo interesante, perdón, dentro de esto es ver qué tipos de mujeres eran, por ejemplo, las que ejercían el papel de sacerdotisa, qué tipo de mujeres eran las que ejercían el papel, por ejemplo, digamos, de jefas, ¿no? De un determinado sector, qué tipo de mujeres eran las guerreras, qué tipo de mujeres, por ejemplo, eran o entraban a la Yahuasi, ¿no? Qué tipo de mujeres eran las ñustas. Podemos ver que había 5 tipos de mujeres, por ejemplo, dentro de lo que van a ser las ñustas, ¿no? Cada una destinada a una misión determinada, ¿no? Dentro de ellas también había rangos, digamos, que se respetaban, algo así como que, digamos, como clasificando a las mujeres, ¿no? Entonces, es amplio el papel que va a desarrollar la mujer, sobre todo en la cultura inca, ¿no? Ahora, algo que también creo que no se ha estudiado mucho, o que tal vez, bueno, está todavía un cacho opacado, es el hecho de que con la llegada de los españoles, en las crónicas también se cuenta que habían mujeres que tenían una cierta libertad sexual, y creo que eso también es muy importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces se dice que el papel de la mujer, por ejemplo, digamos, estando en la casa, es de ser sumisa, cuidar a los niños, que es casi, digamos, el mismo papel que desempeña la mujer en cualquier parte del mundo, pero no se habla acerca, digamos, del papel de la libertad sexual que tenía la mujer, ¿no? Con la llegada de los españoles, como les decía, describen a un cierto tipo de mujer que ellos van a categorizar, o bien la van a llamar como prostituta, pero ese concepto no existe en lo que es, digamos, el imperio inca o los señoríos aymaras o las distintas culturas. No existe el concepto de lo que es prostituta ya. Es un concepto que le otorgan los españoles con su llegada al continente. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres? Por ejemplo, estas mujeres podrían ser del mismo imperio inca, o podrían ser también mujeres de otros reinos que simplemente ejercían una libertad sexual, ¿no? Como mujeres. Entonces, pero ¿qué lugar ocupaban, digamos, dentro de la sociedad? En el caso de los incas, se dice que ocupaban un rango bajo, pero que ese rango bajo tampoco era sinónimo, digamos, de algo malo o indigno. Simplemente eran vistas como mujeres que expresaban o afloraban, digamos, esa libertad sexual, ¿no? Y, por ejemplo, se dice que tenían en lugares no tan alejados, digamos, del centro ceremonial o de la capital, tenían sus casas en las cuales, digamos, podían ejercer esa práctica sexual, no solamente con el sexo opuesto, digamos, con los varones, sino también con otras mujeres, ¿no? Entonces, ver el papel o el rol que desempeñaba la mujer, digamos, en este tiempo, en los tiempos prehispánicos, es realmente, bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y muy poco también estudiado, o lo poco que se sabe, digamos, es a nivel genérico, como ya lo habíamos mencionado, digamos, en distinguir simplemente la mujer, digamos, que hace labores en casa, trabaja la tierra, o la mujer, digamos, con cierto poder,
Entonces creo que aún nos falta ampliar el rol que ocupa la mujer, ¿no? Hasta el momento hemos podido identificar 5 roles en los que se desempeñaba, ¿no? Sería hogar, producción y especialización, que hemos dicho que está vinculado con el trabajo agrícola, religión, poder, guerra y conquista. Ahora, bueno, no, eso sería todo. Perdón. Dale, muchas gracias, Caro. Es realmente importante esto lo que ustedes mencionan sobre la división, el chachahuarmi, que es bien importante en nuestra sociedad. Y rescato algo que dijiste sobre el papel de las deidades, el masculino y el femenino. Creo que es muy particular ver que en nuestra sociedad, pues el papel femenino dentro de las deidades son para las deidades que nos dan algo, que nos dan protección, nos dan alimento, mientras que el papel masculino pues es para las deidades malas, por decirles, para las castigadoras, para los que reprenden a la humanidad, traen desastres. Bueno, no todo el tiempo, pero es algo interesante que sería importante que veamos si es que si esta división se mantiene en otras culturas fuera de América. Es un papel o una investigación que les dejamos aquí a los que nos ven y nos escuchan en este programa. Sobre un punto que hablabas, Caroline, quisiera continuar contigo. Es estas divisiones que se hacen. Ya nos has hablado de la mujer en sus papeles en las distintas instituciones como el hogar, la política, etcétera, etcétera. Pero existía una estratificación social hablando de la mujer, o sea, había mujeres de primera, de segunda, así como vemos pues en la historia del viejo continente, o todas eran iguales. Si nos podrías aclarar un poquito eso. Claro que sí. Sí existía una estratificación, ¿no? De la mujer, no solamente de la mujer, sino había una estratificación social en todo el imperio. Revisando, digamos, la bibliografía que hay acerca de lo que, digamos, sobre todo de la mujer, podemos ver que, como les decía, en el nivel más bajo, digamos, como que la que está más abajo, están estas mujeres que tenían esa libertad, digamos, sexual. Está mal denominarlas como prostitutas, porque en realidad tenían otro nombre, ¿no? Pero estas, digamos, mujeres libres en sexualidad, se las podría denominar. Luego a ellas le seguían las mujeres que prestaban servicio doméstico, que en la mayoría de los casos eran de otros reinos, ¿no? Por ejemplo, cuando los chancas han intentado conquistar el imperio inca, al no conseguirlo han tenido que establecer alianzas, ¿no? Entonces, estas alianzas se van a dar en la mayoría de los casos siempre desfavoreciendo, ¿no?, al que ha perdido. En el caso de los chancas, las mujeres también van a prestar servicios domésticos, ¿no? ¿En dónde pero prestan servicios domésticos las mujeres? En la familia, por ejemplo, las familias de élite del imperio incaico tenían a su servicio mujeres que se dedicaban a cuidar a sus hijos. ¿Ya? Estas mujeres, por ejemplo, van a ser tanto estas mujeres de otros reinos o también mujeres, por ejemplo, que eran esposas de los Hatunruna, o sea, como de los hombres comunes, digamos, del pueblo común, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que estas mujeres que prestaban servicio doméstico son de dos tipos. Pueden ser mujeres de otros reinos y pueden ser también mujeres de los Hatunruna. Luego van a estar las mismas mujeres de los Hatunruna, de lo que no me gusta la palabra común, pero estas mujeres, ¿no? Y encima de estas ya van a estar, por ejemplo, las mujeres de élite, ¿no?, de la élite cusqueñas, y en estas podemos ver una variedad mucho más grande, ¿no? Van a estar las mustas, las esposas de los jefes, las esposas de caciques, por ejemplo, las mujeres de la familia inca real, las sacerdotisas, las mujeres también guerreras y las mujeres políticas que ejercen un poder político, ¿no? Entonces, y lo más interesante es que dentro de estas mujeres de la élite cusqueña, todas estas que les he mencionado van a
van a venir de un solo lugar, que es el Aquiahuasi, ¿no? Entonces, dentro de lo que va a ser el Aquiahuasi, están todas estas mujeres, ¿no? Ya les estaba mencionando hace un momento que dentro del Aquiahuasi van a haber 5 tipos de mujeres. Las primeras, por ejemplo, van a ser, no me acuerdo ahorita el nombre con el que se las llamaba, creo que lo tengo anotado, pero es, por ejemplo, imprescindible señalar que el rol de la Quiahuasi en la sociedad inca es el de hacer, digamos, la producción de textiles para el Estado, ¿no? Otra tarea, por ejemplo, que desempeñaban era la preparación, digamos, masiva de bebidas indispensables para las celebraciones de los ritos y de reciprocidad. La tercera función de los aquiahuasis va a ser el de servir de depósito de mujeres, por así decirlo, para el Inca, porque él las otorgaba, ¿no? Cuando la situación así lo exigía. Porque el Inca muchas veces escogía a una mujer, digamos, de su aquiahuasi, para entregársela a un jefe o para establecer una alianza o bien para distinguirlo por algún acto que haya llevado a cabo. Ahora, es importante señalar que las niñas de la Yaguasi, porque eran elegidas cuando eran niñas, tenían entre 8 y 10 años cuando entraban a la Yaguasi, ¿no? Y eran de todas las regiones del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces se dividían en diversas categorías, como les decía, según sus orígenes, su belleza, sus aptitudes. Ahora, es importante señalar que las primeras eran las Yurak Aklia, ya que eran mujeres siempre de pura sangre inca y que estaban consagradas, por ejemplo, al culto y eran consideradas esposas del sol. Lo más interesante de ellas es que eran las únicas que permanecían vírgenes, porque estaban destinadas a ser esposas del sol. Ahora, después de ellas venían las que, no me acuerdo su nombre, las Wairur Aklia, que eran muchachas que se destacaban no solamente por su belleza, y entre ellas, una de estas siempre era escogida como las esposas secundarias del Inca, no estaban destinadas a ser esposas secundarias del Inca. Después de ellas le seguían las Paco Aklia, que se convertían con el tiempo en las esposas de los curacas y jefes a quienes el Inca, digamos, quería agradar. Mientras que las últimas, las Yanak Aklia, eran muchachas que no destacaban mucho, dicen que ni por su rango ni por su belleza, y cumplían las funciones de sirvientas de las demás. Ahora, por ejemplo, Murua menciona que una categoría más, las Taquiagias, que van a ser las mujeres escogidas por sus actitudes de cantoras, que es lo que, por ejemplo, mencionaba al principio Gabe, ¿no? Que, por ejemplo, el papel de la mujer en lo que va a ser en los rituales con su canto, ¿no? Estas mujeres, por ejemplo, dice que tocaban tambores y quinquillos, alegrando las fiestas, por ejemplo, de la élite cusqueña. Entonces, hemos podido ver así un poco de manera general cómo estaba estratificada la mujer, ¿no? Y sobre todo cómo se va a estratificar a la mujer en lo que va a ser la élite cusqueña, en lo que se consideraba la élite cusqueña. Muy bien, Gaber, no sé si tú nos puedes acotar algo más, hablar sobre esta estratificación que se hacía en la mujer en la época prehispánica. Sí, Luchito. Concuerdo totalmente con lo que Carito ya nos mencionó. Esta estratificación que hubo, ¿no?, en la sociedad con las mujeres ha sido así súper notoria, súper marcada, ¿no? Porque hemos podido apreciar que las mujeres cumplían distintos roles y también existía esa estratificación, ¿no? Pero sin embargo, como también mencionaba Carito, no era cerrado, ¿no? Puesto que las mujeres, bueno, las mujeres, ¿no?, de la clase popular, por así decirlo, podían también ascender, ¿no?, a los estratos sociales superiores, demostrando más allá sus habilidades, ya sean guerreras o intelectuales, ¿no? Entonces tenían, por así decirlo, la potestad o el privilegio de poder ascender
en esa clasificación de estratificación, ¿no? En base a lo que Carito mencionó, igual podemos apreciar, ¿no? Esa estratificación marcada que ha habido entre la nobleza que hubo, ¿no? Como la mujer, con la mujer inca, que es, creo que es la parte más visible dentro de este periodo, porque se puede apreciar que la mujer de la nobleza era la más reconocida o la más vista, por así decirlo, que era la mujer del Inca, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, la Cola, que tenía su título de nobleza y era parte de esa nobleza así, bastante reconocida, a diferencia de las demás mujeres que Carito nos había mencionado, ¿no? Y es súper marcada esa estratificación con las mujeres del pueblo, ¿no? Entonces podemos apreciar que en las mujeres, la mujer Colla, era el título que ellos tenían o que ellas tenían dentro de la nobleza, era, ¿no? O sea, se podía ver con la mujer Colla esa diferencia que se tenía en la familia imperial, por así decirlo, ¿no? Como la mujer del emperador era la soberana, la princesa, por así decirlo, y ahí se ve, y ahí se puede apreciar quién era, o sea, qué mujer era la más reconocida o la más vista durante esta época, ¿no? Y bueno, las mujeres que mencionó Caroline del pueblo, pues sí, efectivamente ha habido todo tipo de, no sé si llamarle rangos, pero este tipo de mujeres, ¿no? O sea, visto de las mujeres, que cada una ha ido marcando ese semblante que tenía o demostrando, ¿no? Desarrollando sus distintas actitudes que tenían, ¿no? Incluso nos mencionaba sobre la mujer profetista, que sí, efectivamente, no tenía ese denominativo, pero cada una de estas mujeres del pueblo desarrollaba su vida en el aire, como lo decía, ¿no? Carito. Entonces, algunas de ellas, siempre en su mayoría, ellas demostraban sus distintas habilidades, ¿no? Especiales que se destacaban dentro de la sociedad. También cabe mencionar que, igual como lo mencionó Caroline, estas mujeres podían ser trasladadas a la capital para convertirse en mujeres de los funcionarios, incluso quizás concubinas, ¿no? De los propios incas. Estas mujeres, si mal no estoy, Carito las mencionó también, eran las ayas, ¿no? Que eran estas eran reclutadas, ¿no? Las mencionó entre los 8 y los 10 años o 12 años para ser educadas, para que lleven o conozcan, digamos, el aspecto social que deberían asimilar o asumir para ser trasladadas, ¿no? Entonces, en general eran consideradas, las mujeres del pueblo eran consideradas, bueno, las aglias eran consideradas, perdón, como objetos de lujo, ¿no? Y servían como obsequios a los curacas, a los guerreros, a los nobles. Igual hemos podido apreciarlo con lo que Carito nos mencionó. Igual eran educadas para asistir a los incas, en algunos casos para ser las cónyuges, entonces, o las compañeras de viajes, cuando se realizaban los viajes durante el imperio. Entonces, podemos apreciar, ¿no? Que se ha constituido un grupo sumamente estratificado según las funciones o los distintos, qué sé yo, los distintos habilidades que las mujeres tenían, ¿no? Igual las cantantes, o sea, las mujeres que cantaban, las servidoras de las agias. La mujer ha sido vista de distintas formas para, no sé, para tener ese reconocimiento o ser vistas ante la sociedad, ¿no? Por otro lado, también el Estado se encargaba de adjudicarles un rol social y económico a las mujeres durante la época. Esto es distinto a lo que mencionábamos de las niñas de 8 y 12 años que podían ser trasladadas, ¿no? A la capital regional.
En el caso cuando el Estado se encargaba de adjudicarles un rol social y económico a las niñas, al cumplir los 10 años también se las calificaba para ver si se podían quedar dentro de la aldea o para servir en los actos ceremoniales también, ¿no? Como igual habíamos mencionado anteriormente. Y ser parte incluso, podían ascender incluso, ¿no? A ser parte de la nobleza, ¿no? Y en general las mujeres eran educadas para servir en los actos ceremoniales, aprender las tareas domésticas, cómo hilar, cómo cocinar, cómo trabajar en el campo, en el cultivo. Y todas esas mujeres, bueno, en realidad niñas que eran seleccionadas, ya las recluían para lo que decían, ¿no? La Carito, las casas, para que ellas cumplieran esas labores especiales y pudieran trabajar dentro de la nobleza, ¿no? Y bueno, aprendían, como hemos visto, las mujeres, esa estratificación de la mujer ha sido sumamente marcada y se ha podido apreciar los distintos roles que cada una de ellas desenvolvía o tenía, y según ello ya podía ser acomodada o bueno, vista ante la sociedad, ¿no? Hay muy pocos estudios, como ustedes mencionan, más se habla de estos papeles más sobre los hombres. Creo que María Zostarovsky es una de las que ha escrito más libros sobre este punto. Realmente es un tema que se tiene que seguir investigando. Lastimosamente algunas de las fuentes ya están selladas, esperemos con el tiempo, a través de la arqueología u otros medios, poder tener más datos, porque también creo que es una forma de heredada de nosotros el ver que no era algo tan fundamental, algo que está inscrito de por sí en la naturaleza de las mujeres. Lo que me refiero es de que muchas veces vemos como gran logro pues una batalla, una guerra, y dejamos detrás el hecho de que tras todo esto está un papel fundamental que viene desde la crianza de los hijos. Es un tema que tenemos que cambiar nuestra forma de ver heredada para dar más valor a esto y seguir investigando. Pero bueno, pues no quisiera alargarme mucho con esto. Y Gabe, quisiera hacerte una consulta más, que es sobre el último punto de lo que ha sido la sociedad prehispánica y cuál ha sido el papel de las mujeres durante la conquista de los incas. Claro que sí, Luchito. Bueno, durante la conquista, bueno, también se puede apreciar igual, ¿no? Las mujeres en algunos casos podían ver su conveniencia, por así decirlo, porque hubo el caso de algunas mujeres que se embarcaron a América, ¿no? Y veían esto como una intención de mejorar, por así decirlo, ¿no? En el aspecto de ella, su condición social, con el hecho de vincularse a algún conquistador, ¿no? Aquellas que consiguieron este objetivo definitivamente se desempeñaron distintos oficios, ¿no? Siendo parte de los conquistadores, han llegado a ser, aplicarse, por así decirlo, en los oficios como sirvientas, cocineras, vendedoras, tejedoras, y también las prostitutas, ¿no? Las llamadas prostitutas, que han sido igual parte, no fuerte, sino llamativo dentro de este periodo, ¿no? Cuando ya comenzó la conquista. Eso se podría decir en cuanto a las mujeres que deseaban ver, digamos, una mejor condición social, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la mujer indígena, por su parte, rechazó, ¿no? Directamente rechazó el ingreso, ¿no? O a los españoles, porque, como sabemos, muchas de ellas han sido forzadas, violentadas,
ultrajadas, violadas, o sea, el abuso, conocemos y lo sabemos, ¿no? Que durante la conquista ha sido terrible hacia las mujeres, ¿no? Pero ese fue el papel que desarrollaron las indígenas, las del pueblo, para evitar, digamos, este ingreso directo de los españoles, ¿no? Pero otras también se convirtieron rápidamente en sus concubinas, ¿no? Y ahí es donde hemos visto, bueno, ya apreciamos las primeras generaciones de los mestizos, ¿no? El mestizaje. Entonces, también se ha trabajado con esto, con los españoles. Las mujeres han sido, en algunos casos, leales, ¿no? A los españoles, que han sido parte de ellos. Han sido parte de los repartimientos, las encomiendas, las mitas, y podemos apreciar que igual ha sido así súper marcado, ¿no? El hecho de la mujer, o sea, no es como vemos más adelante, digamos, las mujeres, el papel que la mujer realiza es así súper marcado y, bueno, ¿no? Las guerrilleras, las mujeres que luchaban, que estaban al mando. En este caso se puede apreciar que la mujer buscaba más o menos esa condición de vida social que ella quería, que ella deseaba, y se ha podido visibilizar, se ha podido ver en este periodo, ¿no? Cuando llega la conquista de los incas. Y bueno, mientras algunas se adaptaron, ya les mencioné que algunas se rebelaron, entonces en su mayoría, las mujeres se conformaron con ser víctimas pasivas de los acontecimientos que pasaban, ¿no? Durante el periodo de la conquista. Definitivamente, en algunos casos, intentaron tomar las riendas de sus vidas, las mujeres con destinos distintos, ¿no? Pero ha sido en un cierto momento interrumpido, por así decirlo, ha sido bloqueado porque ya no tenían esa libertad, ya no tenían no libertinaje, no, esa libertad es la palabra, para poder ellas desarrollarse o estar dentro de su sociedad ya más libres, por así decirlo, ¿no? Ya tenían que ver las mujeres en este aspecto cómo poder subsistir, por así decirlo, ¿no? Ha sido muy complicado el papel de la mujer durante la conquista porque en cierta parte se ha podido ver esa soledad, por así decirlo, que la mujer tenía, pues no tenía más opción que acoplarse, o al ser revelada o rebelarse, pues llevar la peor parte, ¿no? Porque se ha podido apreciar bastante el abuso en la llegada en la conquista hacia las mujeres, ¿no? Entonces ahí ha sido el inicio, digamos, de los abusos, los primeros abusos terribles que se han hecho hacia la mujer. Entonces no se puede ver aquí que el papel de la mujer haya sido así muy, 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 muy visible, y que haya sido fuerte una mujer fuerte para poder evitar o rebelarse, por así decirlo, sino más al contrario, tuvo que tener que acostumbrarse y bueno, y si no, pues simplemente someterse a lo que estaba aconteciendo, ¿no? Eso te puedo decir, Luchito querido. Bueno, el punto que habla sobre las mujeres que han tratado de habituarse a este proceso es algo poco estudiado. Creo que el único libro que he podido ver yo, particularmente, tal vez hay más, tal vez en los comentarios nos van a dejar más libros, es el de María Dostorowski, una vez más, sobre Francisca Pizarro, que era considerada como la primera mujer mestiza, ¿verdad? Hija de Quispe Sisa, que la llamaban Inés Huaylas. Y María Dostorowski hace un interesante trabajo al hacer la recopilación de cómo ha llegado ella hasta España, cómo ha reclamado sus tierras, cómo ha tratado de reclamar algo que le pertenecía, porque ella era sobrina de Huáscar y Atahualpa. Bueno, y también esposa de Francisco Pizarro.
que bueno, de por sí es una persona muy relevante. Pero volviendo con el tema, Carito, tú si nos puedes hablar un poco más, acotar algo tal vez sobre el papel de las mujeres en la conquista de los incas. Sí, claro. Creo que es importante señalar también, bueno, Gaby ya nos ha hablado del papel que va a jugar la mujer, por ejemplo, en la conquista con los españoles. Quisiera hablarles un poquito sobre el papel de la mujer en la conquista, por ejemplo, de los incas que van a tener sobre otros reinos, ¿no? Y en esto, por ejemplo, destacan las mujeres que eran jefas de señoríos. Bien, al principio hemos señalado a Mama Huaco, digamos, como la figura de mujer guerrera, ¿no? En la narrativa, por ejemplo, em, indígena y sobre todo de las deidades. Por ejemplo, Sarmiento de Gamboa y Santa Cruz Pachacuti cuentan las guerras que han sostenido los incas y una de ellas contra los chancas, lo que les había mencionado anteriormente, en la cual, por ejemplo, una mujer curaca se va a enfrentar, dice valientemente, contra los agresores chancas y va a lograr que los enemigos, en este caso los chancas, bueno, retrocedan y desocupen, digamos, se retiren del lugar, ¿no? Del territorio. Esta mujer se llamaba Chañancuricoca. Así como esta mujer, como Chañancuricoca, se va a encontrar, por ejemplo, referencias de mujeres en los archivos, por ejemplo, en los documentos coloniales, de mujeres jefas, ¿no? De mujeres que ejercían el poder en determinados señoríos o territorios que eran designados por el Inca, ¿no? Para su cuidado y administración. De la misma manera, por ejemplo, podemos ver que estas mujeres van a desempeñar el papel también de guerreras, ¿no? Porque van a cuidar de las invasiones de otros señoríos u otros reinos contra los incas. Ahora, creo que hay una pintura colonial que está en el Museo de Denver sobre la ñusta Mama Ocollo, que creo que es de autor anónimo. En esta pintura, por ejemplo, se ve a la ñusta, ¿no? Posando, agarrando la cabeza de un hombre. Entonces, cuentan por tradición oral que esta mujer, esta ñusta, era justamente de las primeras, digamos, en la categoría de la Quiahuasi, que habían dedicado su virginidad al sol, o sea, que estaban destinadas a ser esposa del sol. Entonces se dice que un indio noble, descendiente de Manco Cápac, había tratado de abusar de ella. Y ella lo degolló. Cuentan que ella misma con sus propias manos lo había degollado. Entonces dicen que esta mujer, esta ñusta, tiene una inscripción, el cuadro al final de la pintura, en la que dice, bueno, que está el nombre, ¿no? La gran ñusta Mama Ocollo, primera cristiana del Imperio Inca. Y bueno, relata que la ñusta había decapitado, digamos, a un indio que intentó violar el voto de castidad que ella misma había dedicado al sol. Entonces, al hacer esa hazaña, se ha recreado nuevamente, por ejemplo, el papel de la señora que les he mencionado anteriormente, de Chañancuricoca, ¿no? Entonces se había vuelto, digamos, a recrear esa misma hazaña, pero la hazaña, ¿en qué sentido? De mujer fuerte, por ejemplo, de mujer fuerte, guerrera, que lucha también, digamos, por sus convicciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, digamos, que el papel de la mujer en los tiempos prehispánicos era pues de una mujer fuerte, ¿no? Dedicada también a sus propias convicciones. Algo que quiero acotar a lo que estaba diciendo Gabe es que, bueno, con la llegada de los españoles, todo
toda la estructura social, política, económica que se había construido en estos territorios va a sufrir un colapso, ¿no? Ahora, el choque, creo que o el shock, digamos, mayor que se va a sufrir es justamente, digamos, en estos tipos de estamentos que se habían formado en estas sociedades, ¿no? Creo que lo que hay que resaltar es, por ejemplo, la implantación de los roles de género que se va a dar con la colonización, va a afectar sobre todo a la mujer. ¿Y esto por qué? Porque según la concepción de vida, por ejemplo, que había, sobre todo en el Imperio Inca, la mujer, tanto la mujer como el hombre, tenían una libertad. No estamos hablando solamente de la libertad sexual, sino libertad en cuanto a la elección. Por ejemplo, se dice que cuando un hombre y una mujer, digamos, ya están en la edad madura de querer formalizar o querer unirse, digamos, para formar una familia, aunque tampoco es correcto de hablar, digamos, de núcleo familiar, ¿no? En lo que es el Imperio Inca, sino lo correcto sería hablar de unidad doméstica, ¿no? Porque en realidad la familia estaba compuesta si bien había, digamos, un varón, este podía tener una esposa y muchas mujeres. Entonces, con cada una tenía diferentes hijos, entonces por eso se lo denomina unidad doméstica, ¿no? Entonces, lo interesante es, volviendo al punto, que había una libertad. Cuando el hombre y varón ya, digamos, querían formalizar, ellos estaban en la libertad de poder vivir sin un compromiso, digamos, estrictamente establecido. Si no podían llevar a cabo, digamos, una buena relación, podían separarse. La mujer podía volver a su casa con su familia, con su unidad doméstica, y el hombre también lo mismo. Ese tipo, digamos, de unión libre, se rompe con la llegada de los españoles, ¿no? Porque se va a instaurar lo que va a ser el matrimonio tal cual hoy lo concebimos, ¿no? Otro punto que va a sufrir, digamos, un colapso es justamente también el de la libertad sexual, ¿no? Que desempeñaban tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero ese es otro tema que tal vez en otra oportunidad lo podemos desarrollar. Y bueno, creo que eso sería todo. Como bien lo mencionaba Luchito, creo que es necesario sí cambiar esa concepción que tenemos acerca, digamos, del papel que desempeñan las mujeres y dejar de ver, digamos, como que con asombro el hecho de que la mujer haya desempeñado como jefa, digamos, de un señorío, ¿no? La mujer desde los tiempos prehispánicos y mucho más atrás siempre ha desempeñado papeles también en administración, ¿no? O sea, digamos, como ejerciendo como jefa, digamos, de núcleos, ¿no? Creo que eso también es importante señalar. Había un punto más que quería desarrollar, pero se me ha ido la idea. Creo que eso sería todo. Muchas gracias, Caroline. Es bien difícil ver el pasado desde este presente, donde ya tenemos estas ideas preconcebidas, que no solo es por los españoles, sino por el tiempo que ha pasado, en donde no damos cabida a una forma de pensar sobre las costumbres, vivencias, este mismo tema de la monogamia que se nos ha venido a imponer, y que lo tachamos pues la poligamia como algo malo. Pero bueno, pues eso se cura leyendo, investigando, tratando de entender de que el sentido de la civilización y de la cultura no es uno solo, sino existen varias ramificaciones, y que no precisamente la cultura más avanzada es la que sigue un camino tecnológico marcado desde otros lugares, sino que nosotros mismos tenemos estas variantes, estas formas de expresar pues nuestro avance dentro de nuestras culturas y nuestra forma de ser. Bueno, muchas gracias, chicas, agradecerles
por tomarse este tiempito para hablarnos sobre el papel. Muchas gracias a las dos y bueno, pues a las personas que nos ven, decirles de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales desde el sótano de la historia en Facebook, Instagram y en YouTube. Muchas gracias, chicas, una vez más. Gracias a ustedes, Luisito. Hasta una próxima. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos en una siguiente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.